Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy he quedado para comer con dos compañeras, profesoras de español. Primero vamos a ir a tomar algo, un aperitivo, al Mercado Central de Cádiz y después iremos a comer juntas a otro sitio. Ya es verano, aquí en Cádiz ya hace bastante calor, están todas las terrazas de los bares abiertas, hay mucha gente en la playa. Y bueno, ya estamos en pleno verano. Así que, ya que voy a estar con ellas, voy a aprovechar para hacerles algunas preguntas y para hablar un poco del verano, cómo es el verano en España, cómo es el verano aquí en Cádiz, qué hace la gente, qué comen, un poco de todo. Bueno, espero que os guste. Bueno, Julia, ¿a ti te gusta el verano o prefieres el invierno? ¿Te Pues gusta? el verano es muy alegre, muy bonito, sobre todo en el sur de España, pero me gusta más el invierno porque es algo diferente a lo que tenemos aquí. Ah, porque hay menos meses de invierno. aquí Muchos en menos Cádiz. meses de invierno. Vale, Sí. nosotras estamos en Cádiz, ¿vale? En Andalucía, en el sur de España, sur, muy Sí, al sur. muy cerca ¿vale? de Sevilla. Y entonces, sí, Sí. aquí hay muy pocos meses Sí. de frío, ¿no? Como 9 meses de tiempo cálido y 3 meses de invierno, más Vale, o menos. vale. ¿Y qué te gusta del verano? ¿Hay algo que te guste o...? Porque Sí. yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada el calor. Me gusta mucho ir a la playa, puedes sentarte en una terraza con amigos, tomar tapas. Vale. Oye, Julia, y en verano normalmente tenemos más tiempo libre, ¿no? O sea, por lo menos nosotras, que somos profesoras, Julia también es profe de español, tenemos más tiempo libre. ¿Cómo vas a aprovechar ese tiempo este verano? ¿Hay algo nuevo que quieras probar este verano? Pues llevo unos años queriendo aprender a montar en bicicleta porque todavía no sé. Bueno, aquí en Cádiz es bastante útil tener bicicleta, ¿no? Sí, sí, Porque por todo el centro Sí. de la ciudad. Es muy pequeño, puedes ir siempre en bicicleta o andando. Sí, es una ciudad además muy llana y hay carriles bici, hay un carril bici Sí, por toda la ciudad. toda la ciudad, entonces es muy cómodo. Quiero Vale. aprender más alemán, que hace mucho que empecé, pero quiero continuar. Ah, ¿y por qué alemán, Julia? Porque he vivido en Alemania unos años, pero he olvidado mucho. Es muy difícil. Es muy ¿eh? difícil. Es muy difícil. Bueno, Julia ha dicho que quiere aprovechar el verano para volver a estudiar alemán, para mejorar en alemán. Si tú también quieres aprovechar el verano para practicar español y para mejorar en español, puedes preinscribirte al curso que estoy preparando en el enlace en la descripción de este vídeo. Te va a encantar. Bueno, pues ahora estamos con Eva, Hola. otra profe. ¿Tú? ¿Hay algo que comas solo en verano? ¿Algo que te gusta comer especialmente en esta época? Pues sí, sobre todo aquí es muy típico el gazpacho y el salmorejo, que son una especie de sopas hechas de tomate que se toman frías. Pero lo que más como en verano que nunca como en invierno son melón y sandía. Sandía, claro, vale. Que eso solo lo tenemos Eso ahora. es fresco, es el típico de fruta de verano, que todo el mundo está deseando que llegue el verano para tomarla. Que sabe a verano. Sabe a verano, sí. Vale. Y para beber, por ejemplo, cuando sales con tus amigos Bueno. a un bar, ¿o eso qué te gusta tomar? Yo normalmente tomo Nestí, que es un té frío. Ah, mira, lo tenemos aquí. Se Sí. acaba de pedir uno. Pero es verdad que si puedo elegir, me tomo una cerveza. Una cerveza, vale, vale. También hay mucha gente que toma tinto de verano. Sí, que eso es muy vino veraniego. tinto con refresco de limón, ¿no? Y oye, pero ¿y la sangría? Eso es un tópico que todos los turistas quieren tomar sangría y la gente de aquí no hemos tomado una sangría jamás. No, es verdad. Nosotros aquí en España hacemos la sangría para los turistas. Totalmente. Pero los españoles no beben sangría. Sí. A ver, estamos aquí en un puesto, en un bar, en el Mercado Central de Cádiz. Y te voy a hacer una pregunta.
¿Cuál es la tapa que más vendéis? La tapa que más se vende aquí. Yo creo que o el arroz o el salmorejo. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Eh? Vale, gracias. ¿Y tú qué prefieres? ¿La playa o la piscina? Pues me gusta más la piscina porque no me gusta mucho la arena y me gusta nadar y me encuentro más cómoda en la piscina nadando. Ah, la arena, vale, es que claro, la arena pica, ¿no? Sí, Se te pega. en todo el cuerpo. Ya, bueno, no sé, pero yo prefiero la playa, ¿eh? Creo que prefiero la playa. Es más saludable. Sí, bueno, pero no por eso, yo creo que prefiero la playa porque crecí en una ciudad sin mar. Sí, claro. Siempre lo he tenido muy lejos, Sin playa. ¿no? Entonces, desde que soy mayor y por ahí, siempre busco ciudades Yo con siempre playa. he estado cerca de la playa. Claro, claro, porque Julia es de aquí, de esta zona, entonces ya, claro, vale. ¿Qué piensas? ¿Es habitual, es frecuente tener piscina en casa en España? Normalmente en las zonas más nuevas los edificios suelen tener piscinas para compartir todos los vecinos o en una casa de campo como segunda residencia sí que es habitual. Claro, vale. Bueno, pues decirme en los comentarios si en vuestro país también es frecuente o es normal, habitual tener piscina en casa. Uf, qué calor, hacía muchísimo calor, ¿verdad? Y nos hemos venido a un sitio con aire acondicionado. Vale, pues hemos hablado un poco de ir a la playa, un poco de la comida también, las bebidas de verano, pero aquí en Cádiz y en esta zona hay festivales o hay alguna fiesta especial así en verano o algo. ¿Sí? ¿Tú eres nocturna? Yo no, pero tú eres la experta. Yo soy nocturna. A ver, cuéntanos, ¿qué hay por aquí? A ver, en Cádiz hay muchas cosas, sobre todo Cádiz ciudad y todas las ciudades alrededor de Cádiz. Hay muchos festivales de música. Aquí se lleva mucho el reggaetón. Vale. Para bien bueno, o por para ejemplo, mal. Esta noche has dicho que vas a ver a Sí, quién. yo hoy voy a el poblado de Santi Petri. Sí. Y al lado de la playa ponen todos los veranos un escenario Vale. en el que cada noche, durante muchas semanas, vienen diferentes artistas. Y yo hoy voy a ver a Nicky Jam. Ah, qué bien, que también que es un cantante de reggaetón, uno de los más famosos del mundo. Es muy famoso, sí. Y si no lo habéis visto, hay una serie muy interesante, vosotras a lo mejor tampoco la habéis visto, sobre su vida, porque ¿Sí? es en Netflix. Porque Nicky Jam, bueno, no quiero contar así, no quiero hacer spoiler, pero pero estuvo en la tuvo- cárcel, ha tenido muchas historias y hay una serie muy interesante. Ah, pues no lo sabía. Sí. Qué bien, pues Sí. a lo mejor la bicheo. Sí, yo también voy a ir a ese festival, pero en agosto. Y voy a ver a El Canca, que es un cantante que me encanta. Me encanta. Sí. Y luego hay muchos festivales más pequeñitos, conciertos más pequeñitos de flamenco, Sí. que es lo que se escucha aquí. Que claro, es lo típico Y de que aquí. es una maravilla. Vale, pues fenomenal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres, dime en los comentarios cómo es el verano en tu país. ¿Hay alguna comida típica? ¿Hay alguna actividad de tiempo libre que te guste especialmente en verano? Lo que quieras, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!